En algún punto silencioso de la vida, casi siempre invisible para los demás, cada persona se encuentra frente a un quiebre que no hace ruido, no deja huellas físicas y no aparece en los calendarios, pero redefine el rumbo completo de su historia. Es el momento en el que alguien falla, duda, se compara, pierde, se siente insuficiente o simplemente se pregunta por qué parece que otros avanzan mientras él permanece detenido, y es ahí donde, sin saberlo, se activa una fuerza más poderosa que él. Talento, más duradera que la motivación y más determinante que las circunstancias, la mentalidad. Carole Sedgwick dedicó décadas a observar ese punto exacto, ese cruce interno donde algunos se encogen ante el desafío y otros, aun con miedo, se expanden, donde unos interpretan el error como una sentencia y otros como una señal, donde la misma dificultad produce rendición o crecimiento según la historia que la mente decide contarse. Esta no es una lucha moderna ni exclusiva de una élite, es universal, cotidiana y profundamente humana, la necesidad de sentir que se es suficiente, de proteger la identidad, de evitar el juicio, de no quedar expuesto. Desde aulas escolares hasta salas de juntas, desde relaciones íntimas hasta escenarios deportivos, las personas viven atrapadas en una narrativa invisible que les dice quiénes son y hasta dónde pueden llegar. Una narrativa que parece verdad absoluta pero que, en realidad, es solo una creencia aprendida. El mundo actual, obsesionado con resultados inmediatos, etiquetas, rankings y éxitos visibles, amplifica esa tensión, se celebra el talento natural, se teme al error público y se confunde la comodidad con la seguridad. Mientras millones de personas abandonan sueños no por falta de capacidad, sino por miedo a descubrir sus propios límites. Este libro importa ahora porque nombra lo innombrable, revela que no fracasan las personas, fracasan las mentalidades, que no se estanca la inteligencia, se estanca la interpretación que se hace de ella, que el mayor obstáculo no suele ser externo, sino una voz interna que susurra que cambiar es peligroso, que esforzarse expone, que aprender implica admitir ignorancia. En este punto de quiebre invisible, nadie está condenado, pero tampoco nadie está a salvo por defecto. Cada experiencia, cada crítica, cada desafío es una bifurcación silenciosa donde se elige, muchas veces sin conciencia, entre proteger una identidad fija o construir una identidad en expansión. La propuesta de Dweck no es optimismo ingenuo ni autoayuda superficial, es una invitación radical a replantear la relación con uno mismo, con el aprendizaje y con el tiempo, a comprender que el verdadero éxito no se mide por cuán rápido se llega, sino por cuánto se está dispuesto a transformarse en el camino. Esta narración comienza ahí, en ese instante íntimo donde nadie aplaude ni observa, pero donde se decide si la vida será una defensa constante de lo que se cree ser, o una exploración infinita de lo que aún se puede llegar a ser. Durante gran parte de su vida, el ser humano no actúa en función de lo que puede llegar a ser, sino de lo que cree que ya es, y en esa diferencia sutil pero profunda se juega el destino de su crecimiento. Creer es una declaración estática, convertirse es un proceso vivo, y Carol S. Dweck observó que la mayoría de las personas no fracasa por falta de habilidad, sino por una lealtad inconsciente a una identidad que necesita ser defendida a toda costa. Desde la infancia, el entorno enseña a definirse con etiquetas: inteligente, torpe, talentoso, promedio, exitoso, insuficiente. Y cada una de ellas funciona como una jaula elegante que promete seguridad a cambio de estancamiento. Cuando alguien cree que su valor está ligado a una característica fija, cada desafío se transforma en una amenaza, cada error en una prueba de que la etiqueta podría desmoronarse. En cambio, convertirse implica aceptar que la identidad no es un objeto que se posee, sino una construcción que se expande con el tiempo, y esta distinción redefine por completo la relación con el esfuerzo.
La crítica y el aprendizaje. Dweck demostró que quienes operan desde una mentalidad fija viven obsesionados con parecer capaces, mientras que quienes adoptan una mentalidad de crecimiento se concentran en volverse capaces, aun cuando el proceso sea incómodo, lento o incierto. En este punto emerge una verdad incómoda: muchas personas dicen querer mejorar, pero en realidad solo desean confirmar lo que ya creen de sí mismas. Buscan escenarios donde puedan ganar sin exponerse, elogio sin exigencia, progreso sin transformación. Convertirse, por el contrario, exige renunciar a la ilusión de control total, aceptar periodos de incompetencia consciente y comprender que el valor personal no disminuye cuando aparece la dificultad, sino que se revela en la respuesta frente a ella. La mentalidad de crecimiento no niega las diferencias individuales ni promete resultados garantizados. Lo que ofrece es algo más poderoso y más honesto: la convicción de que las capacidades humanas se desarrollan a través de la dedicación, las estrategias adecuadas y la persistencia informada. En este marco, el error deja de ser un veredicto y se convierte en información, el esfuerzo deja de ser una señal de debilidad y pasa a ser evidencia de compromiso, y el tiempo deja de ser un enemigo para transformarse en un aliado silencioso. Dweck observó que cuando una persona se define por lo que cree que es, limita de forma automática las decisiones que está dispuesta a tomar, evita retos, se compara de manera defensiva y selecciona caminos que protegen su imagen, aunque empobrezcan su potencial. En contraste, quien se permite convertirse elige retos que expanden, escucha la crítica sin colapsar y entiende que la excelencia no es una cualidad innata, sino una práctica sostenida. Este cambio no ocurre de manera dramática ni instantánea, sucede en microdecisiones cotidianas, en la forma en que alguien interpreta una mala nota, una evaluación negativa, un proyecto fallido o una comparación desfavorable. Cada interpretación refuerza una narrativa interna: o bien esto demuestra quién soy, o bien esto muestra en qué puedo trabajar. La diferencia parece semántica, pero su impacto es existencial. Convertirse no es negar las limitaciones actuales, es mirarlas de frente sin convertirlas en identidad, es comprender que el yo no es un punto fijo en el mapa, sino una trayectoria. Dweck insiste en que la verdadera confianza no nace de saberse perfecto, sino de confiar en la capacidad de aprender, y esta confianza es la que permite atravesar la incomodidad sin rendirse. En un mundo que recompensa la apariencia de talento y castiga la vulnerabilidad, elegir convertirse es un acto silencioso de rebeldía, es optar por el proceso cuando nadie aplaude, por el aprendizaje cuando no hay garantías, por el crecimiento cuando el ego preferiría quedarse quieto. La diferencia entre creer y convertirse no es filosófica ni abstracta, es práctica, diaria y acumulativa, y determina si una vida será una repetición pulida de lo que ya se sabe hacer, o una expansión continua hacia territorios que, al principio, parecían imposibles. El error, ese evento que la mayoría intenta ocultar, minimizar o justificar, es en realidad uno de los mecanismos más precisos que existen para el crecimiento humano, aunque rara vez se lo perciba así. Carol S. Dweck reveló que no es el fallo en sí lo que define el progreso, sino la interpretación emocional y cognitiva que se hace de él, y en ese espacio invisible se decide si una persona avanza o se repliega. En la mentalidad fija, el error es una amenaza directa a la identidad, una evidencia de incapacidad, una marca que parece decir no eres suficiente, y por eso se evita, se niega o se maquilla. En la mentalidad de crecimiento, en cambio, el error es un mensaje, un mapa imperfecto que señala qué estrategia no funcionó y cuál podría intentarse después. Esta diferencia transforma por completo la experiencia de aprender, porque cuando el error deja de ser personal, el aprendizaje deja de ser doloroso.
Dweck observó que las personas que más crecen no son las que cometen menos errores, sino las que permanecen más tiempo en contacto consciente con ellos, analizándolos sin vergüenza y sin dramatismo, entendiendo que cada fallo contiene información que el éxito jamás podría ofrecer. Sin embargo, el mundo moderno entrena justo lo contrario, castiga el error público, ridiculiza el intento fallido y glorifica el resultado final sin mostrar el proceso, creando generaciones que confunden equivocarse con fracasar y fracasar con valer menos. En ese contexto, el potencial humano se reduce no por falta de talento, sino por miedo a equivocarse frente a otros y, peor aún, frente a uno mismo. El poder oculto del error se manifiesta cuando alguien es capaz de permanecer emocionalmente estable ante la equivocación, sin huir ni endurecerse, permitiendo que la experiencia lo informe en lugar de definirlo. Dweck demostró que cuando el error se interpreta como parte natural del aprendizaje, el cerebro se mantiene flexible, curioso y activo, mientras que cuando se interpreta como un juicio final, se activa la defensa, la rigidez y la evitación. Este patrón se repite en todos los ámbitos de la vida, en el aula, en los negocios, en las relaciones, en la creatividad, donde hay miedo al error, hay estancamiento elegante, y donde hay permiso para fallar, hay evolución silenciosa. Aceptar el error no significa celebrarlo ni buscarlo de manera irresponsable, sino comprender su función biológica y psicológica como señal de ajuste. Es reconocer que toda habilidad compleja se construye a través de intentos imperfectos, retroalimentación constante y refinamiento progresivo. Dweck mostró que incluso la forma en que se elogia influye en esta dinámica. Cuando se elogia la inteligencia o el talento, se refuerza el miedo al error. Cuando se elogia el esfuerzo, la estrategia y la persistencia, se normaliza el fallo como parte del camino. Así, el error deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado incómodo pero honesto. Existe una madurez particular en quien puede mirar sus errores sin dramatizarlos ni romantizarlos, entendiendo que no dicen quién es, sino que necesita aprender. Esa madurez libera una energía enorme que antes estaba atrapada en la defensa del ego. En este sentido, el error no solo enseña habilidades, sino carácter, enseña paciencia, humildad, resiliencia y pensamiento crítico. Dweck insistió en que la diferencia entre quienes alcanzan niveles extraordinarios de desempeño y quienes se quedan a medio camino no está en evitar el error, sino en la velocidad con la que aprenden de él y regresan al intento. El poder oculto del error reside en que obliga a la mente a salir del piloto automático, a cuestionar supuestos, a ajustar métodos, a crecer. Cuando se elimina el miedo a equivocarse, aparece la audacia de intentar, y con ella, la posibilidad real de transformación. En última instancia, una vida que aprende a usar sus errores no se define por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de convertir cada tropiezo en una plataforma más sólida desde la cual volver a avanzar. Durante mucho tiempo, el esfuerzo ha sido malinterpretado como una señal de carencia, como una prueba silenciosa de que el talento natural no es suficiente, y esa idea, profundamente arraigada, ha erosionado el potencial de innumerables personas antes incluso de que puedan descubrir de que son capaces. Carol S. Dweck identificó que una de las trampas más sutiles de la mentalidad fija es la creencia de que si algo requiere esfuerzo, entonces no se posee la habilidad necesaria, cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. El esfuerzo no es un defecto del proceso, es el proceso mismo manifestándose, y entender esto transforma por completo la relación con el aprendizaje, el trabajo y la ambición. En la mentalidad fija, el esfuerzo se tolera solo hasta cierto punto, porque amenaza la narrativa de facilidad que protege la identidad. En la mentalidad de crecimiento, el esfuerzo es una señal de compromiso.
Una evidencia de que la persona está operando en el límite de sus capacidades actuales, donde el desarrollo real ocurre. Dweck observó que quienes evitan el esfuerzo no evitan el cansancio, evitan la posibilidad de descubrir que aún no dominan algo, y ese miedo los mantiene atrapados en zonas cómodas que se vuelven cada vez más estrechas con el tiempo. El esfuerzo, visto desde esta nueva perspectiva, no es una lucha contra uno mismo, sino una colaboración con el proceso de convertirse, es el lenguaje a través del cual el cerebro se reorganiza, la habilidad se refina y la confianza auténtica se construye. En un mundo que idolatra el talento precoz y la facilidad aparente, el esfuerzo ha sido injustamente devaluado, creando la ilusión de que el éxito debería sentirse natural, fluido y constante, cuando la realidad del crecimiento humano es irregular, exigente y profundamente transformadora. Dweck demostró que las personas que alcanzan niveles sostenidos de excelencia no son las que evitan el esfuerzo, sino las que lo integran como parte natural de su identidad sin convertirlo en una carga emocional. Este cambio es crucial, porque cuando el esfuerzo deja de ser interpretado como una señal de debilidad, desaparece la vergüenza asociada al aprendizaje lento, a la práctica deliberada y a la repetición consciente. El esfuerzo bien entendido no es agotamiento ciego ni sacrificio sin sentido, es estrategia, atención y persistencia informada. Es la disposición a ajustar el método cuando algo no funciona y a continuar cuando el progreso no es visible de inmediato. Dweck enfatizó que elogiar el esfuerzo no significa conformarse con cualquier resultado, sino reconocer el valor del proceso que construye la capacidad para obtener mejores resultados en el futuro. Cuando una persona aprende a valorar el esfuerzo, desarrolla una relación más sana con el tiempo, entendiendo que el dominio profundo no se apresura y que la impaciencia suele ser una forma de miedo. El esfuerzo también actúa como un filtro natural, revela qué objetivos están alineados con un compromiso genuino y cuáles solo con el deseo de validación externa. Aquellos que solo buscan resultados rápidos abandonan cuando el esfuerzo se intensifica, quienes comprenden su función permanecen, ajustan y continúan. En este sentido, el esfuerzo no solo construye habilidad, construye carácter, porque enseña a sostener la incomodidad sin rendirse y a encontrar significado en el progreso invisible. Dweck mostró que cuando el esfuerzo se normaliza, la comparación con otros pierde poder, porque la atención se desplaza del desempeño ajeno al propio proceso de mejora. El esfuerzo como camino libera de la tiranía del talento percibido y devuelve el control a la acción deliberada. Una vida que honra el esfuerzo no se define por la ausencia de dificultades, sino por la disposición constante a caminar a través de ellas, entendiendo que cada paso exigente no es una prueba de incapacidad, sino una señal inequívoca de crecimiento en marcha. La cultura contemporánea ha construido una narrativa seductora y peligrosa en torno al talento, presentándolo como una fuerza casi mística que explica el éxito y absuelve del esfuerzo. Y en esa ilusión moderna se pierde una de las verdades más importantes que Carol S. Dweck expuso con claridad: el talento sin disciplina no solo es insuficiente, sino frágil. Desde temprana edad, se enseña a admirar la facilidad, a aplaudir al que destaca sin aparente preparación y a asumir que la excelencia es una herencia, no una construcción, y esa creencia genera una división silenciosa entre quienes se sienten dotados y quienes se resignan a observar desde afuera. Sin embargo, Dweck demostró que esta división es artificial y profundamente limitante, porque el talento inicial no predice la grandeza sostenida, mientras que la disciplina consciente sí lo hace. La gran ilusión moderna consiste en creer que el talento garantiza el éxito y que la disciplina es solo un complemento opcional, cuando en realidad la disciplina es el sistema que permite que cualquier capacidad,
por modesta que parezca al inicio, se expanda de forma consistente. El talento puede abrir una puerta, pero es la disciplina la que permite atravesar los pasillos largos, oscuros y repetitivos que conducen al dominio real. En la mentalidad fija, el talento se convierte en una identidad que debe ser protegida. Cualquier dificultad amenaza la imagen de facilidad, y por eso se evitan los retos que podrían exponer la imperfección. En la mentalidad de crecimiento, el talento es solo un punto de partida, una variable más dentro de un proceso que depende de hábitos, enfoque y perseverancia. Dweck observó que muchas personas con alto talento inicial abandonan temprano no porque no puedan continuar, sino porque nunca aprendieron a relacionarse con la incomodidad de la disciplina, y cuando la facilidad desaparece, interpretan el desafío como una señal de que ya no son especiales. Esta ilusión es reforzada por un entorno que romantiza el genio espontáneo y oculta los años de práctica deliberada que hay detrás de cualquier logro extraordinario. La disciplina, en cambio, rara vez es celebrada, es silenciosa, repetitiva y poco glamorosa, pero es precisamente esa constancia la que transforma la capacidad en competencia y la competencia en maestría. Dweck insistió en que la disciplina no es rigidez ni sacrificio ciego, sino una forma de inteligencia aplicada al comportamiento diario, una estructura que protege la intención cuando la motivación fluctúa. Comprender esto libera del mito paralizante del talento, porque devuelve el poder a lo que sí está bajo control, la elección diaria de practicar, aprender y ajustar. La gran ilusión moderna también crea ansiedad, porque quienes se creen talentosos sienten que deben demostrarlo constantemente, mientras que quienes no se perciben así creen que el esfuerzo nunca será suficiente. Ambos quedan atrapados en una narrativa que les roba la posibilidad de crecer con calma. La mentalidad de crecimiento rompe esta trampa al redefinir el éxito no como una confirmación de talento, sino como la consecuencia acumulativa de disciplina bien dirigida. En este marco, el talento deja de ser una excusa para la complacencia o la resignación y se convierte en un recurso flexible que puede ampliarse con el tiempo. Dweck mostró que cuando las personas entienden esta relación, su comportamiento cambia de manera profunda, buscan retroalimentación en lugar de aplauso, priorizan el proceso sobre la apariencia y desarrollan una resiliencia que no depende de resultados inmediatos. La disciplina también actúa como un igualador silencioso, porque permite que personas con diferentes puntos de partida converjan hacia niveles altos de desempeño a través de prácticas sostenidas. En un mundo que promete atajos y soluciones rápidas, aceptar la disciplina como camino es un acto contracultural que exige paciencia y humildad, pero ofrece a cambio una libertad profunda. La libertad de no depender de una identidad fija, de no vivir a la sombra de un don percibido y de construir valor a través de acciones repetidas y conscientes. Al desmontar la gran ilusión moderna del talento, Beck no despoja al ser humano de esperanza, sino que se la devuelve en una forma más sólida y honesta, recordándole que la grandeza no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino una posibilidad que se cultiva día a día a través de la disciplina que sostiene el crecimiento cuando la magia aparente desaparece. La mentalidad no solo moldea el rendimiento individual, sino que actúa como una fuerza silenciosa que define la calidad de las relaciones, la efectividad del liderazgo y el verdadero propósito de la educación. Y Carol S. Dweck mostró que allí donde una mentalidad fija gobierna, las conexiones humanas se vuelven frágiles, defensivas y condicionadas. En las relaciones personales, una mentalidad fija transforma los conflictos en amenazas a la identidad, haciendo que las personas busquen tener razón en lugar de comprender, proteger su ego en lugar de fortalecer el vínculo. Cada desacuerdo se vive como una prueba de incompatibilidad y cada error del otro como una confirmación de límites permanentes.
En contraste, una mentalidad de crecimiento permite ver las relaciones como sistemas vivos que requieren aprendizaje mutuo, ajuste constante y voluntad de evolucionar juntos, entendiendo que la conexión profunda no surge de la perfección, sino de la capacidad compartida de crecer a través de la fricción. Dweck observó que esta diferencia es especialmente visible en el liderazgo, donde los líderes con mentalidad fija tienden a rodearse de personas que no los desafíen, a evitar la crítica y a confundir autoridad con infalibilidad, creando entornos donde la innovación se apaga y el miedo al error se normaliza. Por el contrario, los líderes con mentalidad de crecimiento entienden que su rol no es demostrar superioridad, sino cultivar potencial, buscan talento diverso, promueven la retroalimentación honesta y crean culturas donde equivocarse es parte del aprendizaje colectivo, no una sentencia. En estos espacios, las personas no trabajan para proteger su imagen, sino para mejorar sus capacidades, y el resultado no es solo un mejor desempeño, sino una mayor confianza compartida. La educación, uno de los escenarios más estudiados por Dweck, revela con claridad el impacto de la mentalidad en la formación humana, cuando el sistema educativo se centra en calificaciones, comparaciones y etiquetas. Enseña a los estudiantes a medir su valor por resultados estáticos, reforzando el miedo al error y la evitación del desafío. En cambio, cuando se enseña desde una mentalidad de crecimiento, el foco se desplaza hacia el proceso, la estrategia y la persistencia, ayudando a los estudiantes a desarrollar una relación sana con el aprendizaje que trasciende el aula. Dweck demostró que los estudiantes que creen que pueden desarrollar su inteligencia responden mejor a la dificultad, se recuperan más rápido de los fracasos y mantienen la curiosidad incluso ante tareas complejas. Esta visión redefine el rol del educador, que deja de ser un juez del talento para convertirse en un guía del desarrollo, alguien que enseña a pensar, a reflexionar sobre los errores y a confiar en el proceso. En las relaciones laborales y personales, la mentalidad de crecimiento también cambia la forma en que se da y se recibe retroalimentación, en lugar de interpretarla como un ataque, se la percibe como una herramienta para mejorar, lo que reduce la defensividad y fortalece la colaboración. Dweck mostró que las culturas organizacionales más saludables no son aquellas donde no hay conflictos, sino aquellas donde el conflicto se maneja como una oportunidad de aprendizaje y no como una amenaza al estatus. La mentalidad fija, en cambio, genera dinámicas de poder rígidas, competencia destructiva y una constante necesidad de validación externa, erosionando la confianza con el tiempo. En el ámbito familiar, estas mismas ideas determinan cómo se apoya el crecimiento de los hijos, cómo se responde a sus errores y qué mensajes implícitos se transmiten sobre el valor personal. Elogiar el proceso en lugar del resultado, el esfuerzo en lugar de la habilidad, construye una base emocional más resiliente y flexible. Dweck insistió en que la mentalidad no es solo una creencia interna, sino una cultura que se contagia a través del lenguaje, las expectativas y las reacciones cotidianas. Cuando una comunidad adopta una mentalidad de crecimiento, las personas se sienten más seguras para intentar, para expresar dudas y para aprender unas de otras, creando entornos donde el desarrollo colectivo supera la suma de los talentos individuales. En última instancia, la mentalidad define si las relaciones, el liderazgo y la educación se convierten en espacios de control y validación o en escenarios de expansión y transformación continua. Y esta elección silenciosa determina no solo cómo se logra el éxito, sino qué tipo de seres humanos se forman en el proceso. El fracaso, lejos de ser un punto final, es uno de los escenarios más reveladores donde la mentalidad muestra su verdadera naturaleza, y Carol S. Dweck demostró que no es la caída la que define a una persona, sino la historia interna que construye a partir de ella,
En la mentalidad fija, el fracaso se vive como una identidad, como una prueba irrefutable de insuficiencia, mientras que en la mentalidad de crecimiento se interpreta como una experiencia transitoria que contiene lecciones esenciales. Para la reinvención. Esta diferencia determina la resiliencia, esa capacidad aparentemente intangible de levantarse, ajustar el rumbo y continuar, incluso cuando el resultado fue doloroso o humillante. Dweck observó que las personas resilientes no son inmunes al dolor del fracaso, pero poseen una relación distinta con él, no lo niegan ni lo dramatizan. Lo procesan como información útil y lo integran en una narrativa de aprendizaje continuo. En este proceso, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro severo pero honesto, uno que obliga a revisar estrategias, expectativas y creencias limitantes. La resiliencia no surge de una confianza ciega, sino de la convicción de que la capacidad de aprender permanece intacta incluso después de los errores más visibles. En la mentalidad fija, el fracaso activa la retirada, la justificación o la culpa externa, estrategias que protegen el ego pero empobrecen el crecimiento. En la mentalidad de crecimiento, activa la reflexión, la búsqueda de retroalimentación y la disposición a intentar de nuevo con mayor claridad. Dweck mostró que esta capacidad de respuesta no es un rasgo innato, sino una habilidad que se desarrolla con práctica consciente, especialmente en entornos que normalizan el error como parte del proceso humano. La reinvención personal surge cuando alguien permite que el fracaso cuestione su identidad sin destruirla, cuando se abre a la posibilidad de redefinirse no a pesar de la caída, sino gracias a ella. Este acto requiere valentía, porque implica soltar narrativas antiguas y aceptar periodos de incertidumbre donde el yo anterior ya no funciona y el nuevo aún no está claro. Dweck enfatizó que muchas personas se quedan atrapadas no en el fracaso en sí, sino en la interpretación rígida que hacen de él, creyendo que una experiencia negativa revela un límite permanente. La resiliencia auténtica, en cambio, reconoce que la identidad no es estática y que cada fracaso contiene la semilla de una versión más informada y adaptable de uno mismo. En un mundo que glorifica el éxito continuo y penaliza la vulnerabilidad, fracasar puede sentirse como una exclusión social, pero Dweck mostró que quienes aprenden a atravesar ese aislamiento temporal desarrollan una fortaleza interna que no depende de la aprobación externa. La reinvención no es un evento dramático ni una transformación instantánea, es una serie de decisiones pequeñas y persistentes que reorientan la acción hacia el aprendizaje en lugar de la autoacusación. Este proceso también redefine la relación con el miedo, que deja de ser una señal de peligro y se convierte en un indicador de crecimiento potencial. Dweck observó que las personas con mentalidad de crecimiento no buscan el fracaso, pero tampoco lo evitan a costa de su desarrollo. Entienden que el riesgo calculado es parte inevitable de cualquier camino significativo. La resiliencia, en este sentido, no es resistencia pasiva, sino adaptabilidad activa, la capacidad de absorber el impacto, reorganizar recursos internos y volver a avanzar con mayor conciencia. El fracaso también actúa como un filtro que revela que metas están alineadas con valores profundos y cuáles solo con expectativas externas. A través de él, muchas personas descubren que desean construir realmente. Dweck insistió en que la reinvención personal no borra el pasado, lo integra, utilizando las lecciones acumuladas como cimientos para nuevas direcciones. Una vida guiada por la mentalidad de crecimiento no promete ausencia de fracasos, pero sí garantiza que ninguno de ellos tendrá la última palabra, porque cada caída se convierte en una oportunidad para redefinir el camino, fortalecer la resiliencia y emerger con una comprensión más profunda de lo que significa crecer.
Construir una vida guiada por el crecimiento no es una meta que se alcanza, sino una orientación constante que redefine cómo se toman decisiones, cómo se interpretan las experiencias y cómo se habita el tiempo. Y Carol S. Dweck mostró que esta elección silenciosa, repetida día tras día, es la que separa una existencia reactiva de una vida deliberadamente expansiva. Vivir desde una mentalidad de crecimiento implica aceptar que nunca se está completamente terminado, que el yo no es una obra finalizada sino un proyecto en evolución, y esta comprensión transforma la relación con la ambición, el miedo y el sentido de propósito. En lugar de buscar seguridad absoluta, quien elige el crecimiento aprende a convivir con la incertidumbre como parte natural del proceso, en lugar de aferrarse a identidades rígidas, desarrolla una flexibilidad interna que le permite adaptarse sin perder coherencia. Dweck observó que una vida guiada por el crecimiento no elimina las dificultades, pero si cambia su función, los obstáculos dejan de ser señales para detenerse y se convierten en puntos de ajuste que orientan el aprendizaje. Esta forma de vivir requiere una atención consciente al diálogo interno, porque las creencias no cambian de manera automática, se desafían, se reformulan y se entrenan a través de la práctica diaria. Cada vez que alguien enfrenta un reto y elige preguntarse qué puedo aprender aquí, en lugar de qué dice esto de mí, refuerza una identidad basada en la evolución y no en la defensa. Dweck enfatizó que el crecimiento no es solo profesional o intelectual, sino profundamente humano, se manifiesta en la forma de escuchar, de pedir ayuda, de reconocer límites temporales sin convertirlos en fronteras definitivas. Una vida guiada por el crecimiento también redefine el éxito, alejándolo de la validación externa y acercándolo a la coherencia interna entre valores, acciones y aprendizaje continuo. En este marco, el progreso no siempre es visible ni inmediato, pero es acumulativo, y esa acumulación silenciosa construye una confianza más sólida que cualquier logro aislado. Dweck mostró que quienes adoptan esta orientación desarrollan una relación más sana con el tiempo, entendiendo que el ritmo propio no necesita compararse constantemente con el de otros, porque el foco está en la trayectoria, no en la posición momentánea. Esta perspectiva reduce la ansiedad competitiva y aumenta la profundidad del compromiso, permitiendo invertir energía en lo que realmente importa. Construir una vida guiada por el crecimiento también implica responsabilidad, porque elimina excusas cómodas basadas en supuestas limitaciones fijas y devuelve el poder a la acción deliberada. No promete que todo sea posible, pero sí que siempre hay margen para mejorar la forma de intentar. Dweck insistió en que esta mentalidad no es ingenua ni optimista en exceso, sino realista y exigente, porque reconoce la dificultad del cambio y aún así elige trabajar sobre lo que está bajo control. En las decisiones cotidianas, esta orientación se traduce en elegir retos que expanden en lugar de comodidades que anestesian, en priorizar el aprendizaje sobre la apariencia, en sostener el esfuerzo incluso cuando el reconocimiento no llega. Una vida guiada por el crecimiento también transforma la relación con los demás, porque reduce la necesidad de comparación constante y abre espacio para la colaboración genuina. Cuando el progreso propio no depende de demostrar superioridad, se vuelve posible celebrar el crecimiento ajeno sin sentirse amenazado. Dweck mostró que esta forma de vivir crea una sensación de propósito más estable, porque el sentido no está atado a resultados específicos, sino al compromiso continuo con el desarrollo. Incluso en momentos de estancamiento o retroceso, la mentalidad de crecimiento ofrece un ancla, la certeza de que la capacidad de aprender permanece disponible. Construir esta vida no requiere grandes gestos heroicos, sino consistencia en pequeñas elecciones, cómo se responde a un error, cómo se recibe una crítica, cómo se interpreta un día difícil. Con el tiempo,
Estas elecciones configuran una identidad que no necesita ser defendida, porque está en constante construcción. En última instancia, una vida guiada por el crecimiento no se mide por cuán lejos se llega, sino por cuán profundamente se aprende a avanzar, entendiendo que el verdadero éxito no es llegar a ser alguien definitivo, sino permanecer abierto a convertirse una y otra vez. Al final de este recorrido, queda claro que la decisión que lo cambia todo no es visible, no se anuncia ni recibe aplausos inmediatos, pero redefine cada experiencia futura, la decisión de cómo interpretar el propio potencial frente a la dificultad. Carole Sedgwick no ofreció una fórmula rápida ni una promesa vacía de éxito garantizado, ofreció algo más profundo y duradero, una lente a través de la cual mirar la vida con honestidad y responsabilidad. La introducción habló de un quiebre invisible, y ahora ese quiebre se revela como una elección constante entre proteger una identidad rígida o comprometerse con un proceso vivo de crecimiento. A lo largo de estas lecciones, se mostró que el talento sin disciplina se marchita, que el error contiene información vital, que el esfuerzo es el camino y no la señal de fracaso, que las relaciones, el liderazgo y la educación se elevan o se deterioran según la mentalidad que las gobierna, y que el fracaso no es el final, sino el terreno fértil de la reinvención. Todo converge en una verdad simple y exigente: nadie está definido de una vez y para siempre, pero nadie crece sin intención. La mentalidad de crecimiento no elimina el miedo, el cansancio ni la duda, pero transforma su significado, los convierte en compañeros inevitables del proceso en lugar de obstáculos insuperables. Esta transformación no ocurre de golpe ni se sostiene por motivación pasajera, se construye en la repetición silenciosa de elecciones internas, en la forma en que alguien se habla después de un error, en la disposición a aprender cuando sería más fácil rendirse, en la humildad de aceptar que aún hay mucho por desarrollar. La decisión que lo cambia todo es aceptar que el valor personal no depende de demostrar perfección, sino de cultivar la capacidad de aprender una y otra vez. En un mundo que exige certezas rápidas y resultados visibles, elegir el crecimiento es un acto de paciencia profunda, una apuesta por el largo plazo en una cultura de inmediatez. Esta elección libera de la tiranía de las etiquetas y devuelve el poder a la acción consciente, recordando que el progreso auténtico rara vez es lineal, pero siempre es posible. Al cerrar este viaje, la pregunta no es si se posee suficiente talento, inteligencia o ventaja inicial, sino qué historia se elegirá contar frente al próximo desafío, una historia de límites fijos o una de posibilidades en expansión. Porque, al final, la vida no responde a lo que alguien cree ser, sino a lo que está dispuesto a aprender para convertirse. Y esa decisión, silenciosa y persistente, es la que verdaderamente lo cambia todo.